¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su espacio, su programa, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tío, de tu abuelito, de tu primo, de tu vecino o del vecino que siempre va y te pide un desarmador hasta tu casa, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás esperando a que te entreguen tu carro porque lo dejaste en el autolavado, acomódate porque vamos a platicar. Amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify y YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos dejen sus comentarios, estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial y me permito presentar al muy estimado Josué Cuevas. ¿Cómo estás, Josué? Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues el gusto es mío que me hayan invitado. Estoy aquí con todo la actitud de poder ser de ayuda. Bienvenido nuevamente y estamos pues prestos y dispuestos a echarnos una buena platicadita aquí contigo. Me parece muy bien. Y Josué, yo creo que los primeros recuerdos que tengo de ti, y a lo mejor muchos están como yo, que nos acordamos de ti por los campamentos de Huachichil. Yo recuerdo que por allá, por el lejano año 2000, por allá, que fue, me parece que fue el primer campamento de Huachichil. Y digo, ya te habíamos, creo yo, conocido desde un poquito antes, pero me acuerdo mucho de ti, de las prédicas que dabas en Huachichil. Y muy didácticas, muy visuales y siempre lo que te caracterizaba. Y es lo que yo me acuerdo de lo más lejano que me acuerdo de Josué Cuevas. ¿Tú te acuerdas de algo? Bueno, yo creo que en algún momento por la cuestión de tu familia, de tus tíos, de tus papás, a lo mejor te vi desde antes. Yo creo que en algún momento te debí haber visto desde niño. Pero tienes razón, yo creo que los primeros contactos fueron ahí en Huachichil, compartiendo los principios de la palabra de Dios. Hay gente que comenta así como tú, yo siempre les digo, pues si hay algún valor, es lo que sacamos de la Biblia. ¿Sí? Y sí, gracias a Dios que Dios usa su palabra y a veces también nos usa a nosotros. Sí, entonces estamos contentos de eso. Sí, fue en el año 2000 y se continuó ahí por algunos años compartiendo de la palabra de Dios en esos temas. Muchos buenos recuerdos de esos campamentos que aún siguen. Y sí me acuerdo que en alguna ocasión cuando era más chico con mi tío Cruz fuimos a tu casa a hacer algún trabajo. Es muy probable, sí. A pintar. Sí, a pintar. Mi tío Cruz es pintor y un saludo ahí a mi tío Cruz. Y bueno, Josué, pero para los que no te conocen, dinos tú quién es Josué Cuevas, a qué se dedica, quiénes integran su familia, cuántos años tienes de cristiano, dónde vive, no sé, lo que tú quieras decir. Gracias. Bueno, pues yo tuve la gran bendición de nacer en un hogar evangélico y por eso escuché de la palabra de Dios desde bastante chico. Pero realmente el Señor trajo convicción de mi necesidad personal, de entender que pues no se trataba de una religión, sino de realmente quién es el Señor Jesús. Y esa convicción vino a muy temprana edad. De manera que pues ahorita podemos decir, gracias a Dios, que tengo 53 años de ser cristiano. Eso es lo más relevante que te podría contar, Abraham. Aparte de eso, con la intención de compartir el mensaje del Evangelio del Reino, el Señor nos llevó a terminar hasta una carrera. Terminé la licenciatura en Ciencias Químicas, trabajé 30 años en la industria de los explosivos, pero lo mejor que me ha pasado después de haber conocido al Señor es que Dios me bendijo con una esposa maravillosa, con la que ya tengo 41 años de estar casados. Se están haciendo viejos ustedes. Bastante. Y junto a ella, Dios nos ha bendecido con 13 hijos, de los cuales 7 son biológicos y los demás pues llegaron como gran bendición a nuestra casa. Eso pues te puede contestar en qué nos ocupamos, ¿verdad? Sí, claro.
También continuamos con la librería que inició mi suegro hace 54 años. Así es. La librería Nueva Vida, como un lugar de bendición, de servicio. No es realmente un negocio. Pero ahí seguimos mientras Dios quiera. Qué bueno. Pues eso es lo que te podría decir. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha ido, por lo menos una vez, a comprar un libro o a buscar material a la librería Nueva Vida? Ahorita o en el pasado cuando estaba don Roberto Klinger, Así es. que ya está con el Señor. Y Josué, pues muchas gracias por atender a nuestra invitación. De verdad estamos agradecidos porque nos des este tiempo. Y vamos a platicar precisamente de algo que a lo mejor está un poquito... pues no sé si lo dejamos de lado, pero es algo que yo creo que es muy necesario en la iglesia. Y para esto, pues les invitamos a todos los que nos ven, nos escuchan, a que se tomen un cafecito con nosotros, un jugo, un refresco, lo que tengan ahí a la mano. En este caso, nuestro café traído de la selva colombiana. Órale. La selva colombiana. Está bien. Estamos consintiendo aquí al invitado, pues para Sí. que pruebe café de calidad. Colombia y Chiapas, ahí nos combinamos. Está Y bien. pues échese un cafecito con nosotros para platicar aquí con Josué acerca de la consejería, Josué. Ok, sí. ¿Qué es la consejería? ¿Cómo podríamos definirla? Sí, creo que a través del tiempo se le dan nombres a las cosas, ¿no? Ajá. Pero veo que la consejería podría decir que es un arte, es el arte de dar dirección a la vida, en la vida. Ok. Sí. Ahora, desde ese punto de vista, pues podría haber una mala dirección, lo cual sería un mal consejo, o buena dirección, ¿verdad? Buen consejo. Pero pienso que es un arte porque de nada sirve aconsejar o dar dirección a la vida a una persona si no lo haces de una manera que de veras vaya a ser efectivo en dirigir, ayudarle a tomar decisiones o ayudarle a redirigir algún aspecto de su vida. Y que sean buenas decisiones, ¿no? Porque Claro. también puede ser aconsejar una mala decisión. Una mala decisión, sí. Pero así como dices, consejería o aconsejar, pues es dar dirección. Ojalá que sea buena, pero dar dirección para la vida, para los diferentes aspectos de la vida. De ahí derivaríamos tal vez el concepto de consejería bíblica, y como su nombre lo dice, pues la consejería bíblica va enfocada en lo que la Biblia dice. Exacto. En este sentido, entonces, ¿quiénes pudieran necesitar o pudiéramos necesitar la consejería? Vaya, yo estoy convencido de que todos necesitamos la consejería y la necesitamos desde muy, muy, muy temprana edad. Sí. Sobre todo, ¿no? Exacto. Exacto, porque entre más temprano mejor, antes de tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Ajá. Necesitamos a alguien que nos dirija a buenas decisiones o a corregir el rumbo de algún aspecto de nuestra vida. Claro. Y te referiste a la consejería bíblica y definitivamente cuando hablamos de consejería bíblica estamos refiriendo a la palabra de Dios que sin duda nos va a enseñar, nos va a dirigir, nos va a corregir, nos va a instruir en un consejo correcto. Correcto. Sí, adecuado y definitivamente así debe ser. Entonces, pues todos lo necesitamos, por lo que la misma Biblia dice de que es nuestra naturaleza. Tenemos una insistencia desde pequeñitos en tomar decisiones equivocadas, en decisiones contrarias al diseño con el que Dios nos hizo. Entonces, por eso es muy necesaria la consejería bíblica. O sea, aplica desde niños, jóvenes y pues adultos, es evidente, ¿no? Y como tú dices, a veces se le cambian los nombres y dependiendo el tema que se vaya a aconsejar. Ahorita me viene a la mente que muchas veces en secundaria a los alumnos que están en tercer grado, sobre todo, van a pasar a la etapa de preparatoria y no saben, o más bien tanto en secundaria como en preparatoria se ha visto eso, la orientación vocacional. Sí. Para dónde meterse a estudiar, qué carrera estudiar, de acuerdo a sus gustos, a su vocación, por eso se le llama orientación vocacional. Podríamos a lo mejor equipararlo, ¿no? En cierto sentido, la consejería como una orientación, cuando es bíblica, pues orientación a lo que la Biblia dice. Exacto. Entonces, si la consejería la necesitamos, pues todos, ¿a quién deberíamos acudir?
Pues debemos acudir como fuente a la escritura, pero Sí, ¿a través de quién nos va a venir esto? exacto. Y como Más bien a hablamos través de quién. ahorita, desde muy niños, desde jóvenes, lo requerimos. Creo que al hablar de consejería bíblica tenemos que atender a lo que es el diseño de Dios. ¿Sí? Y los primeros y más importantes consejeros de una persona deben ser sus padres, ¿sí? Desde muy pequeños. Claro. Desgraciadamente los cambios en la sociedad, la dilución de los conceptos, incluso del matrimonio, de la familia, nos han llevado a una sociedad y a veces a una iglesia en donde esos principios se han perdido y encuentras que el amigo más cercano de tu hijo es otro muchacho, Ajá. ¿verdad? O una muchacha. Sí, La amiga más íntima de tu hija es una maestra o una compañera de escuela en lugar de su madre, cuando debería ser que nuestros hijos encontraran en papá y mamá sus consejeros, claro. aquellos que les pueden ayudar a dirigir sus vidas, a tomar decisiones desde pequeños, jóvenes, grandes. Ese fue el diseño de Dios, criar a los hijos, como dice la Escritura, es realmente educarlos. Pero realmente lo que vemos hoy en día es que los padres están bastante ausentes de la vida de sus hijos por cuestiones de trabajo, de compromisos, de lo que sea, y entonces los pequeños, los jóvenes crecen sin esa fuente de consejería que debería ser en primer lugar sus padres. Con la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios deberían ser los padres los que dan dirección a la vida de sus hijos. Y como no encuentran esa fuente de sabiduría, por así decirlo, Exacto. pues la tienen que encontrar en algún otro lado. Y muchas veces es como tú dices, en los amiguitos o los amigos más cercanos, que si están a lo mejor pasando por las mismas circunstancias, pues un consejo sabio a lo mejor no va a ser lo No va a más, venir. no va a venir de ahí, ¿no? Y los papás, nuestro papel debería ser ese, ¿no? Principalmente porque ya recorrimos el tramo que ellos están recorriendo y pues ya más o menos sabemos, a lo mejor también nuestro consejo va a estar eh, limitado al contexto, pero nosotros somos los primeros, porque somos los que vivimos con ellos, los que nos Exacto. debemos dar cuenta qué carencias o qué actitudes están imperando en la vida de Exacto. nuestros hijos. Digo, eso es en el caso de los niños, y ya cuando vamos creciendo, tanto jóvenes como adultos, pues también a veces es lo mismo. O sea, a lo mejor, yo sé que hay muchos jóvenes o jóvenes más maduros o incluso adultos que recurrimos a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando hay una decisión importante que tomar. Pero cuando no lo hay, cuando no hay papá, no hay mamá, que ya a lo mejor ya fallecieron o a lo mejor no están distantes, como tú dices, o en el papel de que la persona que necesita el consejo es creyente y sus papás no lo son o su entorno no lo es, ¿a quién sería recomendable acudir? Exacto. Bueno, tomo uno de tus comentarios porque me pareció muy interesante. Este asunto que los papás son los que se supone que deben conocer mejor a sus hijos. Pero hay otro factor bien importante y por eso decía que pienso que la consejería es un arte. Porque, bueno, ahí está la Biblia, tú la puedes leer. O alguien puede venir y decirte, Abraham, aquí esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, corrige esto. Sí. Pero los padres, además de que deberían conocer a sus hijos, si es que pasan más tiempo con ellos, también son los que más aman a sus hijos, a estas personas. Y el consejo efectivo va a venir en primer lugar con la verdad, con algo sólido, pero también va a venir con amor, va a venir con un interés genuino. O sea, si Sí. tú me pides un consejo, que te conozco de niño, y yo te quiero aconsejar para tu bien, y si de veras quiero aconsejarte para tu bien, pues es porque te aprecio y voy a usar la escritura. No voy a empezar con que, mira, Abraham, pues yo ya viví muchos años y a mí me pasó eso. Es buena la experiencia, sin duda, pero si va a valer la pena, va a ser de la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a eso, ahora sí es cierto, tristemente, hay una gran necesidad de consejeros porque en muchas ocasiones, cada vez más, los niños, los jóvenes, no cuentan con sus padres, quienes debieron haberlos aconsejado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería alguien que tenga el conocimiento de las escrituras, que tenga el amor,
para dar esa dirección de la vida, ese consejo. Y eso debería ser encontrado en la asamblea, en el conjunto de creyentes que son discípulos del Señor Jesús, en la iglesia, vamos a decir. Claro. Evito la palabra iglesia, sí, fíjate, porque la conceptuación es el edificio, la Claro, organización y toda la estructura y todo eso. Pero en realidad la iglesia es la asamblea, es el conjunto de los personas, creyentes, ¿sí? De aquellos que han decidido seguir al Señor Jesús. Y ahí debería haber hombres y mujeres con el conocimiento de las escrituras, sabios, con el interés, con el amor, para dirigir la vida de otros que necesitan alguna advertencia, algún consejo, alguna corrección. Entonces definitivamente deben encontrarlo entre los creyentes. Eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué se necesita para que alguien pueda dar un consejo a la consejería? Ahorita tú dijiste bien que pues necesita tener primeramente conocimiento de las escrituras. Si estamos hablando de consejería bíblica, tendría que tener cierto conocimiento de las escrituras. Y aparte de esto, ¿algo más, Josué? Sí. Creo que lo dijimos hace rato, Abraham. O sea, se necesita tener ese interés especial por la persona. Si tú vienes a mí como para que te aconseje y yo nomás estoy pensando en mí, en que mi reputación de consejero, mi reputación de líder o pastor, eso no va a ser útil. Necesitas tener interés. Hay un término en las escrituras que se usa mucho y que yo creo definitivamente que aunque no lo hemos mencionado, de eso estamos hablando. Estamos hablando del discipulado. Exacto. Los padres deben discipular a sus hijos, ¿sí? Y los creyentes deben discipular a otros creyentes para seguir al Señor Jesús. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente conocimiento de las escrituras. Se necesita entender que nosotros vamos a dirigir la vida de una persona hacia el autor de la vida, aquel que es el centro, que es el Señor Jesucristo. Si no lo estamos dirigiendo hacia allá, si yo no hago discípulos de mis hijos para que sigan al Señor Jesús, si yo estoy como líder en una iglesia y no estoy discipulando a nadie para que siga al Señor Jesús, entonces estoy fallando al más grande mandamiento. Entonces, se necesita conocimiento de las escrituras, se necesita amor y se necesita un corazón obediente porque el Señor nos mandó a ser discípulos. A eso nos deberíamos estar dedicando, Gran comisión. a dar consejería, a estar cerca de los demás para ayudarles a que sigan al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, si es triste decir que en nuestra sociedad, en la mayor parte de los casos, los padres han fallado a discipular a sus hijos porque están ausentes, porque no son creyentes, porque están muy ocupados en otras cosas. Es triste cuando tenemos que decir que dentro del conjunto de los creyentes también hemos fallado, porque estamos muy ocupados en otras cosas y no atendemos a ese acercamiento individual y personal del discipulado para dirigir la vida, para ayudar a que alguien dirija la vida. Entonces, si resumo mi respuesta a tu pregunta es Sí. conocimiento de la escritura, amor que solamente viene de Dios y un deseo de obedecer a Dios. Para, finalmente lo más importante, para dirigir hacia el Señor Jesucristo. Sí, como tú decías, no hacia la experiencia, porque a veces pudiera alguien aconsejar de acuerdo a su experiencia, que no está mal poner ejemplos, pero se enfoca más en qué hizo tal persona, qué hizo el pastor, qué hizo el que me está aconsejando, no en qué hizo o qué dice el Señor Jesús en las Escrituras, ¿no? Entonces, enfocar al Señor Jesús, yo creo que buscar una persona que sepamos que tiene, o que veamos en su vida que tiene la madurez espiritual para dirigirnos precisamente a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios de cómo actuar, ¿no? Cómo tener el contexto para tomar buenas decisiones, no tanto de, pues es que el pastor me va a decir que él cuando estaba joven y que él cuando, o sea, sirve en algún sentido, Sí, pero no va dirigido exacto. a Cristo, ¿no? Y fíjate que ahorita mencionabas también algo que me parece también muy importante, que esta actividad o este aspecto de la consejería debería venir cuando no es de los papás o de la familia inmediata, de la asamblea, de la iglesia. Las iglesias deberíamos también estar conscientes y preparados para ejercer la consejería. No es, creo yo, no es necesario que si yo tengo un problema o yo tengo algo que necesito consejería,
no necesito específicamente ir con los líderes de la iglesia o con los ancianos de la iglesia. A lo mejor tengo un hermano que no es precisamente pastor, líder de la iglesia, pero que sé que tiene el conocimiento en las escrituras, que tiene la madurez suficiente como para preguntarle, hermano, tengo este detalle, ¿qué me aconsejas hacer de acuerdo a lo que dice la escritura? Ah, mira, pues la escritura dice esto y esto y esto. O sea, no necesito a lo mejor, voy a hacer una cita con el pastor para que me dé consejo. ¿Es válido? Está bien, ir con el pastor, el anciano, el líder. Pero también hay otros hermanos Definitivo. que nos pueden aconsejar y también nosotros pudiéramos ser ese hermano. Pero también es importante pertenecer a una asamblea, a una iglesia local, Sí. que en otro de los episodios con Omar vimos acerca de pertenecer a una iglesia, la Claro. importancia que tiene pertenecer a una iglesia. Y quisiera yo pasar también a otro aspecto que yo creo que está permeando mucho en la cultura actual y a lo mejor más por medio de los jóvenes o jóvenes ya más adultos. Pudiéramos hacer una diferencia entre la consejería bíblica y las terapias, refiriéndonos a las terapias psicológicas, Sí, específicamente. entiendo, sí. Oye, déjame tomar tu punto anterior porque me Sí, pareció sí, muy claro. importante. Definitivamente sí, lo enseña la Escritura. Tenemos que ser parte de este cuerpo que es la iglesia, de personas que siguen al Señor Jesús. Y me llamó la atención que dijiste, bueno, no necesariamente los ancianos o el pastor o los líderes, sino alguien en que vemos un ejemplo de vida y podemos ir a pedir ese consejo. Y lo que vemos en las Escrituras es que la función principal y más importante de un líder es el ejemplo. Dice, para eso fuimos puestos, para ser ejemplo. No es un cargo político, no es un estrato, un nivel jerárquico, sino que reconocemos en estos hermanos la vida, precisamente, que va siendo dirigida por la Escritura. Sí. Entonces yo necesito un consejo en el área de mi matrimonio y yo observo que hay algunos hermanos allá, mira, pues estos hermanos se ven contentos, él ya tiene 50 años de ser casado, su vida manifiesta un matrimonio ejemplar. Oye, pero no es anciano, no es pastor, no le hace, ¿sabes qué? Yo voy a ir a tocarle su puerta y decirle, maestro. ¿Por qué es maestro? Porque vive lo que la Biblia dice, sí. Y le voy a pedir consejo a él. Oye, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo un problema con mis hijos, tengo problemas financieros, tengo este tipo de problemas. Pues busco buenos ejemplos en la asamblea, en el conjunto de creyentes que conocen al Señor Jesús y que me van a poder decir de la palabra de Dios las decisiones mejores para dirigir mi vida y que además ellos mismos son ejemplo. ¿Sí? Entonces yo no creo que son otros, yo creo que deberían ser los mismos. Pero sí, respaldo todo lo que has dicho. Ahora, con respecto a las terapias, la cuestión psicológica, pues es difícil generalizar, es incorrecto generalizar. Pues dicen que a falta de pan tortilla, ¿verdad? O sea, el problema es qué tan buena es la tortilla. Porque dijimos hace rato, es que el primer consejero de los hijos son sus padres. La mejor amiga de una niña debe ser su mamá. El mejor amigo más íntimo de un niño o de un joven debe ser su papá. Desgraciadamente a veces no es así. Entonces, ¿qué sigue? Pues hermanos que sean de ejemplo dentro de la congregación. Pero ¿qué pasa cuando esas dos cosas están escasas y no suceden? Entonces sí decimos, bueno, pues habrá que ir a algún lugar en donde encontrar... Y vaya que lo que estoy diciendo es dramático, diría yo, es bien triste. O sea, ¿cómo es posible que un joven tenga que acudir a un líder de la iglesia porque su papá no tiene tiempo para él? ¿Cómo es posible que una señorita no pueda hablar de sus cambios hormonales con su mamá y tenga que ir con una hermana de la congregación? O sea, qué bueno, pero qué triste. Pero luego cuando decimos ni siquiera eso hay, entonces pues vamos a buscar ese consejo en otro lado. Y ahí abrimos la ventana a un abanico de muchísimas opciones. Claro. Existe, como tú lo sabes, lo que llaman psicología bíblica. Sí. Donde hay personas que tratan de aplicar los principios de las Escrituras. No son parte de la congregación, pero pues algo saben
tienen mucha experiencia. Creo que uno de los valores más grandes de este tipo de ayuda es el manejo de las estadísticas. O sea, han visto de todo, conocen muchísimas Sí. cosas, conocen ciertas metodologías que estadísticamente pueden ser apropiadas y efectivas en algunos de los casos. Sí. Sí. Pero entre más nos apartemos del diseño de Dios, que fue que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el corazón de los padres se vuelva a los hijos, entre más nos apartamos del discipulado que el Señor Jesús ordenó que tuviéramos, y ya estamos pisando terrenos bastante complicados. Sí. Ahora sí hay, yo digo que sí hay, y vaya, sobre todo hay un Dios que nos cuida y nos guía, y que tiene mucho interés en nosotros. Pero también hay muchos peligros, ¿verdad? En ese tipo de terapias de psicología, de consultas, de todo esto. Sí, porque luego pues encontramos que aunque digan que es psicología bíblica, Ajá. pues luego no es tan bíblica. Y empezamos a tener algunas... Vaya, la dirección de la vida no se hace correcta. Lo bíblico que tienen es el nombre. A veces sí, a veces sí. Fíjate que es algo que incluso me ha tocado compartir en la iglesia y no es, quiero ser, como tú decías, no es generalizar, pero sí hay cierta tendencia, porque sabemos que la psicología tiene tendencia humanista. La psicología, una de las principales diferencias que yo noto, y que es algo que también me he documentado y que he tratado de no nada más hablar por hablar, sino que con bases, la psicología ayuda mucho a estudiar el comportamiento de las personas, incluso sirve para aplicarla en psicología social, psicología deportiva, psicología laboral, porque estudia el comportamiento de esos individuos que se dedican a, por ejemplo, a la psicología deportiva, estudia un grupo de individuos en cierto deporte, y etcétera, en cada cosa, ¿no? Sirve en algún momento. Sin embargo, la psicología va orientada hacia el ser humano de una manera muy humanista. Sí. Y también evade mucho al ser humano de su responsabilidad de sus actos. Tú eres así porque de niño te dijeron y estuvieron ausentes tus papás. Tú eres así porque has sufrido mucho en la niñez. Tú eres así porque siempre se te menospreció y todo va a recaer. O eres así porque los demás son muy feos contigo o no te hacen caso como tú quisieras. Y todo recae, la culpa, la responsabilidad recae en todo lo demás, Menos en ti. menos en ti. Sí. Y eso, pues, bíblicamente sabemos que no es cierto. Nuestro pecado está en nosotros y en nadie más. Entonces, esa es una de las principales diferencias que yo veo cuando se trata de comparar una consejería bíblica con una terapia. Ahora, hay creyentes, como bien lo decías, que aplican una consejería cristiana, una consejería bíblica, en donde integran la psicología, principios psicológicos en sus sesiones. Pero bien lo dijiste tú, ¿no? Eso pudiera ser un riesgo. No decimos, o no digo yo, que sea siempre algo caótico o algo condenable, sino que siempre existe el riesgo de que la psicología jala para el humanismo. Exacto. Entonces siempre hay un riesgo de caer en ello, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, yo creo que a lo mejor es bien intencionado aquellas personas que, incluso creyentes que se dedican o estudian una carrera psicológica o de psicología para ejercerla, pues tratan de aplicar principios bíblicos, principios cristianos a una terapia, a una sesión. Qué bueno, ¿no? Si eso los hace que puedan ayudar al prójimo, qué bien, pero siempre hay ese pequeño riesgo. Ahora, en este entendido, y yo creo que tú también ya lo respondiste, las posibles causas por las que algunos cristianos prefieren, ahorita hablábamos de que pues a falta de los padres están los hermanos de la iglesia, pero a falta de hermanos, pues bueno, ya van a una terapia o con el psicólogo. Esto es cuando hace falta, que es yo creo que el peor de los casos, ¿no? Donde no tienes material, recurso humano a dónde acudir. Pero ¿qué pasa cuando los creyentes, aún teniendo a sus líderes, a sus ancianos, a sus pastores, hermanos maduros en la fe, prefieren, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, yo quiero ir con el psicólogo porque pienso que me puede ayudar más. ¿A qué se deberá? Sí. Bueno, en parte yo creo que se debe a la misma sociedad, a la cultura, ¿no? Que se ha
publicitado la psicología como algo que verdaderamente trae resultados. Pero yo creo que en el fondo, lo mencionaste tú ahorita, es humanista y se prefiere porque mayormente, y otra vez no quiero generalizar, pero mayormente um, deslinda a la persona de su verdadero problema. Cuando vamos a las escrituras encontramos una cosa clara. Nuestro problema claro, directo, sé que para muchos les va a sonar religioso, pero el problema claro de todo ser humano, el problema real de la dirección en la vida y de las conductas equivocadas, la Biblia le llama pecado. No le llama por nombres con raíces griegas y latinas que se oye muy bonito, que eres un ratero, pero se oye más bonito cleptómano. Que sí, vaya, en fin, todo tipo de conductas equivocadas que se alejan pues de la ley de Dios. Entonces ya les damos nombres bonitos y entonces ya sale ahí de uno pensando, ay, vaya, no soy un pecador, tengo soy estos... cleptómano. Sí, soy tal o cual cosa, ¿no? Y lo otro que tú ya mencionaste, que luego se reparte la culpa, ¿verdad? Yo vengo con un sentimiento de culpa porque la tengo, pero luego un cierto porcentaje de la culpa pues, se la tengo que pasar a mis padres y otro porcentaje de culpa al entorno y otro porcentaje de culpa a la situación económica y otro al gobierno y otro acá. Y salgo de ahí con un pedacito de culpa que, vaya, me siento mucho mejor. Entonces... Como a callar la conciencia, ¿no? Exacto, entonces por eso mucha gente prefiere eso, ese tipo de terapias en donde para empezar no me vas a decir que estoy mal con Dios porque soy un pecador. Para continuar, me vas a diagnosticar eso referido a la culpa que otros tienen o las circunstancias, ¿sí? Entonces, pues sí me gusta. Me gusta más que ir con mi papá que me va a encarar, hijo, la estás regando por esto y esto. No nos va a gustar eso. No quiero que me digan cosas. Entonces, pero todo esto nos refiere realmente a qué tan bíblico es. Porque puede ser bíblico en el hecho de decir, mira, la Biblia dice que honres a tus padres. Bueno, eso es bíblico, sí. Pero ¿por qué no los honro? La Biblia dice que no mires a una mujer para codiciarla. Eso es bíblico, te lo puede decir un psicólogo. Pero ¿por qué sigo en eso? El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Y Él hizo cosas para esto. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, para borrar la culpa de nuestros pecados. Si tú estás buscando cómo quitarte la culpa, ven a Jesucristo, porque Él murió en la cruz por ti. Pero no solamente murió, Él resucitó, está vivo, es real, Él es la solución, no las filosofías, no la psicología, no las religiones. Él puede transformar nuestra vida. Él realmente puede dar dirección a nuestra vida. ¿Qué hacen nuestros padres? ¿Qué hacen los hermanos de la congregación? Orientarnos hacia el Señor Jesucristo para que no solamente recibamos el regalo de vida en Cristo Jesús, sino que también recibamos esa dirección, ese consejo, ese discipulado, para tener una vida de acuerdo al diseño de Dios. Y eso es lo que queremos. Esa es la luz. Sí. Pero dice el Señor en su palabra, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y quien no quiere ser enfrentado con su realidad, pues prefiere un consejo blando, un consejo que va de acuerdo a lo que yo quiero escuchar, y no ir realmente a lo que es la solución. La solución para las personas es el Señor Jesucristo. Y si ya tenemos al Señor Jesucristo, entonces ese espíritu nos debe ir guiando a la verdad, nos debe ir guiando a una conducta que va de acuerdo con lo que ahora somos, discípulos del Señor Jesús. ¿Quién nos va a ayudar? Nuestros padres. ¿Quién nos va a ayudar? Los hermanos de la congregación. ¿Nos puede ayudar un psicólogo cristiano? Yo creo que sí, pero no es tan común que encuentres eso. Aunque se digan, me ha tocado porque en alguna ocasión platiqué con un hermano que comentó, estoy yendo con el psicólogo. ¿Y por qué está yendo con el psicólogo? Le pregunté. No, es que él dice que es cristiano, pero me platicaba todo lo que le decía y dije, yo creo de ser cristino porque cristiano no es. Y fíjate que ahorita decías, dijiste algo así bien puntual, que es algo que yo creo que nos pasa a muchos, aún no en la parte psicológica, sino en cualquier etapa de la vida. Escuchamos lo que queremos escuchar, Sí. o buscamos que nos digan lo que queremos escuchar. Y yo creo que mucho va también por ahí. Yo sé que si voy con el psicólogo, como tú decías,
Me va a decir, no, es que los demás tienen la culpa porque te tratan feo. Los demás tienen la culpa porque te dicen esto, o porque no te toman en cuenta, o porque tu jefe no te valora. Entonces yo salgo inflado porque yo no tengo la culpa. La culpa lo tienen todos los De los demás, menos demás. yo. Todos están mal, menos yo. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, incluso no nada más en este aspecto, sino en muchas etapas de la vida, que si no escuchamos lo que queremos escuchar, Sí. pues lo buscamos en otro lado. Y esta pregunta que te quiero hacer, yo sé la respuesta, pero quiero que me la digas Me tú. vas a probar. No, y porque es algo que todos los cristianos deberíamos saber responder a la primera. Ándale, pues ya La ahora ya me Biblia, pusiste nervioso, Abraham. la Biblia es capaz de aconsejarnos sobre todos los aspectos de la vida. Pues claro que sí. Mira, la mentira más grande y más efectiva de Satanás fue convencer a la gente de que el cristianismo, el mensaje de la Biblia, es una religión. Porque ya desde ahí, desde chiquitos, encajonamos la verdad de la revelación de Dios, que es la Biblia, en la cuestión de religión. ¿Sí? Y creemos que solamente nos va a hablar acerca de las liturgias, de la fe, de cosas así abstractas, y la vida real está de lunes a sábado. El domingo un ratito, pues es eso del cristianismo. Sí. Y que no tiene nada que decir en cuanto a cómo debo dirigir mi negocio, cómo me debo de comportar si soy obrero o empleado, qué debo de hacer en cuanto a mi sexualidad, qué significa estar casado con mi esposa, qué significa todos los aspectos de la vida. La respuesta, como tú dices, ya la sabes. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es una religión, es vida, es realmente un cambio de vida total. ¿Sí? Cuando vienes a Jesucristo es un cambio de vida. Y sí, la palabra de Dios tiene la enseñanza en todos los aspectos de nuestra vida. Ahí está la sabiduría, ahí está realmente la dirección para cada situación que nosotros enfrentamos. Porque hay quienes llegaran o pudieran llegar a pensar, o he escuchado comentarios, es que la Biblia es anticuada, o es que la Biblia no es vigente al 100% en la actualidad, es que la Biblia ya no aplica para todo. Claro. O sea, eso fue en la antigüedad, ahorita ya son otros tiempos, ya cambió la humanidad, ya la Biblia no es vigente en ciertos aspectos. Pero la escritura es clara y si no es así, ¿por qué incluso algunos no creyentes siguen recurriendo a principios bíblicos? ¿No? Exacto. Dice la escritura, y que desde la niñez, cuando le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez, no, sí, a Timoteo, Sí. y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, no solamente para algunas cosas o para algunos aspectos, es para toda buena obra. Definitivamente. Y yo creo que el hecho de pensar que la Biblia se quedó rezagada o anticuada, que lo crea un creyente, pues ya está de pensarse, ¿no? Por eso te decía, todo cristiano debe saber la respuesta, de que Sí. si la Biblia es capaz de aconsejarnos sobre todos los aspectos de la vida, la respuesta es un contundente sí. Así es. Pero a veces hacemos lo que hizo el rey, ay, ¿qué rey fue? Se me fue, que fue con los ancianos del pueblo y, oigan, ¿cómo le hago? Porque pues es una carga muy pesada para gobernar el pueblo, y le dijeron, mira, haz esto, y haz esto. Y después va con sus amigos jóvenes, le dicen, no, hombre, tú trátalos más mal que como los trató tu papá, y vas a ver que se te van a rendir. ¿Y qué pasó? Pues le hizo caso a los jóvenes. a los jóvenes, a sus amigos. Roboam, ya aquí me corrigió el floor manager, Roboam, el rey Roboam, y pues su desgracia vino en eso, ¿no? Claro. Por atender a lo que él quería escuchar, A lo más moderno. a lo más moderno, Sí. a lo moderno. Sí. Y pues nos enfrentamos a esa situación
A lo mejor años pasados alguien pudiera decir, no, eso pasa desde muchos años atrás. Ahorita lo estamos viviendo y con el acceso a la información que tenemos más fácil, más pronto, pues a lo mejor los creyentes estamos más propensos a caer en ideologías vanas, al contrario de atender a la Escritura, ¿no? Entonces, la respuesta es contundente, ¿no, Josué? ¿La Sí. Biblia puede aconsejarnos sobre todos los aspectos de la vida? Así es. Evidentemente sí. Y es actual, o sea, hace rato dijiste, bueno, ya es antigua, habla de cosas culturales, de aquella época, entonces de alguna manera ya hay pasajes, si no es que toda, es obsoleta, eso es falso. Y yo puedo entender que haya personas que no conocen la Biblia y más importante, que no conocen personalmente al Señor Jesucristo, que digan eso. Pero me doy cuenta que hay personas que profesan conocer al Señor Jesucristo, que creen, por ejemplo, la primera parte del versículo que tú leíste, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, toda, no tenemos por qué devaluar ninguna parte, toda es inspirada por Dios, pero luego dice que toda es útil. Y yo sí encuentro a veces creyentes que devalúan algunos pasajes de la escritura, dicen, bueno, ese pasaje, pues sí es de la Biblia, sí es inspirado por Dios, pero ya no sirve, porque eso era para aquella época. O esa porción de la Biblia, pues sí, Dios la inspiró, pero es poética, esa no sirve, no me sirve a mí, porque no es doctrinal, tiene que estar en las cartas. Dice la escritura, toda es inspirada por Dios y toda es útil. Y el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si desechamos la única fuente de dirección, el consejo que vamos a tener no es bueno. Dijimos, la consejería es la dirección para la vida. Y la única fuente firme y clara para dirigir nuestra vida es la Biblia. Si la devaluamos en alguna porción o en alguna medida, eso se va a ver en nuestra vida. Sí, eso inevitablemente va a traer consecuencias a nuestra vida. Exacto. Josué, pues para terminar, ¿alguna reflexión? ¿Qué le dirías a aquellas personas que a lo mejor están pasando por alguna situación en donde requieren consejo y no saben a quién acudir o qué hacer? ¿Qué les dirías a ellos? Y también, ¿qué le dirías a la comunidad cristiana en general para que nosotros podamos, en cierta manera, volvernos consejeros también? Exacto. Porque la Escritura también nos pide que hagamos discípulos. ¿Qué reflexiones nos dejas? Gracias. Yo creo que lo que urge, y más en el mundo el mundo y la época que nos ha tocado vivir, necesitamos regresar al diseño original de Dios. Y eso quiere decir que regresemos al diseño de Dios del matrimonio, de la familia, y que los hijos vuelvan su corazón hacia sus padres y los padres lo vuelvan hacia sus hijos. Esta es la dirección principal, ¿sí? Y todo creyente debe hacer discípulos. El Señor Jesús dijo, vayan a ser discípulos. Entonces, todos los cristianos somos consejeros. Y en la medida en que tenemos interacción con otras personas, que vemos sus vidas, queremos animarles a las cosas que están haciendo bien con la palabra de Dios en la mano. Si hay algo que no está muy bien o que puede ser dirigida su vida en algunas áreas, con la palabra de Dios en amor podemos hacerlo, debemos hacerlo. Si no estamos siendo consejeros, estamos siendo desobedientes. Así. Y yo creo que una ventaja que tenemos al ser consejeros bíblicos es que el consejo no es nuestro. Exacto. El consejo es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así es que si acatamos a lo que dice la Escritura, pues no vamos a tener errores, ¿no? Así es. Evidentemente habrá cosas que a lo mejor nos sean más difíciles en cuanto a cómo aconsejar y algo muy recomendable, yo creo que es algo que es importante mencionar, que cada vez que vayamos a dar un consejo, que nos pidan un consejo, es pedir la dirección de Dios también. Así ¿no? es. Orar, Señor, me piden este consejo, ayúdame a saber dirigir hacia ti por medio de la Escritura, ¿no? Entonces es la ventaja de que nuestro consejo que nos pidan no es nuestro. Exacto. Es lo que dice Dios en su palabra. Sí. Pues Josué, muchísimas gracias. No, Abraham, muchas gracias a ti, tiempo. gracias por este espacio. Me da gusto, ojalá es mi oración que sea de provecho para la gente que la escucha y pues seguimos a la orden. Sí, pues muchas gracias. Esperemos no sea la única ocasión que nos acompañes y pues
esto sea de provecho para los que escuchan. Amén. Así es. Y amigos, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Gracias por el valor de su compañía y los esperamos en el próximo episodio donde también vamos a platicar. Hasta luego. Hasta luego.